Ana Belén Cordero, secretaria de Política Pública Anticorrupción, pues flamante nombramiento que se hizo esta semana. Ana Belén, te saludamos, estamos aquí en el panel con Esteban Novoa. Hoy estamos sin nuestro director que está fuera del país, así que vamos a estar nosotros. Ana Belén, leí unas declaraciones tuyas pues explicando que habías decidido acompañar al presidente en esta designación que te hizo porque tú eres de las que va a estar hasta el final y no de las que salta del barco. ¿Quién salta del barco, Ana Belén? Buenos días, Carlos y Esteban. Gracias por la invitación. Yo saludo a todos los radioescuchas. Bueno, precisamente han habido, pues, de hecho pasa en todos los últimos meses de un gobierno, que quizás los que no han formado parte del proyecto, los que no son tan leales, etcétera, bueno, varias calificaciones que se puede dar, saltan del barco o renuncian, digamos así, porque precisamente los últimos 6 meses de un gobierno son momentos de concretar, de cerrar con broche de oro y de acompañar al gobierno, en este caso al presidente, a buen puerto, justamente como él lo ha dicho y lo dijo en una entrevista el fin de semana con Andrea Bernal. No es un punto final, son puntos suspensivos. Él ha dicho así en esta metáfora tan importante: los buenos ejércitos repliegan para regresar. Y ese debe ser nuestro rol principal en estos 6 meses. Nosotros renunciamos a gobernar por el periodo que fuimos elegidos, pero eso no quiere decir que dejemos de gobernar o ejercer el poder hasta el final de la gestión del presidente Guillermo Lasso. Ana Belén, ¿ha recibido entonces la designación por parte del presidente para como secretaria de Política Pública Anticorrupción? Una de las personas que ejerció ese cargo, Verde Soto me parece que era, pues tuvimos aquí en esta radio una fuerte discusión porque yo le decía, pues, ¿qué sentido tiene una secretaría que solo hace políticas y que cuando había pues denuncias públicas de corrupción, él te decía: yo no soy el competente para investigar, yo no soy el competente para presentar denuncias? ¿Vas a cambiarle un poco el giro a ese ámbito que se le dio a esa secretaría, o va a continuar en simplemente políticas anticorrupción, Ana Belén? Mire, en eso debo dar parcialmente la razón al exsecretario Verde Soto, en que nosotros como funcionarios públicos estamos abocados a hacer expresamente lo que nos permite la ley o el decreto que nos da, o la ley que nos da nuestras competencias. Dentro de las competencias de la Secretaría Nacional Anticorrupción hay varias, y una de ellas, efectivamente, como lo habrá manifestado en su momento el exsecretario Verde Soto, es la elaboración de una política pública nacional anticorrupción que está bastante avanzada y que lo que me resta a mí es terminar de pulirla y elevarla a nivel de decreto para que sea aplicada a nivel nacional en todas las dependencias. Pero me preguntaba pues, tú un poco sobre si se conocen denuncias y qué se hace con esas denuncias. Otra de las aristas que tiene la Secretaría Nacional es precisamente conocer ese tipo de denuncias y derivarlas hasta los organismos competentes. Si se trata de matices de índole penal o delictual, pues a la Fiscalía General del Estado; si tiene que ver con aprovechamiento de recursos públicos, pues a la Contraloría, etcétera. Pero no debemos confundir el rol de fiscalización, y ustedes decían hace un momento mientras lo escuchaba antes de dar paso a mi entrevista, que tiene únicamente la Asamblea Nacional, precisamente para fiscalizar al poder público. De hecho, en otras entrevistas me han preguntado y me han dicho: bueno, ¿y usted, formando parte del Ejecutivo, cómo va a fiscalizar al propio Ejecutivo? Es que esa no es la competencia de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Tiene un rol, sí, de elaboración de política pública, pero a la par un rol preventivo y educativo. Y me dirán: bueno, pero ¿y cuál es ese rol aquí en la Secretaría? Y debo asumir eso sí como un gran error de la gestión anterior. No se comunicó adecuadamente dos cosas. ¿Cuáles son las competencias de la Secretaría? Por eso me dicen a mí que, bueno, vas a poner a los corruptos tras las rejas o vas a recuperar lo robado. No, eso es competencia de la Fiscalía General del Estado. Pero lo que sí debo decir es que hay que comunicar, y ese será uno de mis objetivos principales de manera transversal: comunicar adecuadamente la gestión y comunicar adecuadamente los 3 objetivos principales que me he trazado en mi gestión de aquí a la finalización del gobierno, que es dar continuidad a la metodología MAMRIC. Es una metodología elaborada desde la Secretaría que ya se ha aplicado en otros, en la CFN y en Access ya culminó su proceso de aplicación.
y luego continuar con la aplicación de esta metodología que ya está en fase inicial en el Ministerio de Educación, en SENAI. Vamos a identificar 3 empresas públicas donde también la aplicaremos. Eso en cuanto a temas de prevención. Esta metodología MAMRIC tiene que ver con mapas de calor, identificar riesgos de temas de presuntos, eventualidades en temas de corrupción. Otro de los temas que ha hecho la Secretaría y que yo voy a continuar y ampliar la cobertura es un curso de formación ética para funcionarios públicos. Ya se ha capacitado a 2,000 funcionarios, a 1,000 funcionarios más, y elevarlo a estructura de política pública de cada uno de los ministerios para que se capaciten a todos los funcionarios que estén por venir. Y hay un tercer punto no menos importante, que es la colaboración y la utilización de fondos de UNICEF con el Ministerio de Educación para capacitar a la niñez y a la adolescencia y a la primera infancia en cursos preventivos y en valores éticos de la lucha contra la corrupción. Ana Belén, ¿cómo estás? Te saluda Esteban Novoa, buenos días y gracias por darnos esta entrevista. Veo que te estás transportando a algún lugar en donde vas a trabajar, me imagino, y por eso estamos perdiendo un poquito a veces la señal. A ver, desde que soy niño y que me interesaban ciertas cosas pues del sector público, la política, el Estado, etcétera, he conocido que hay estas secretarías o comisiones anticorrupción. Me parece recordar una que se llamaba Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. No sé si te acuerdas, Carlos, si estoy diciendo el nombre correcto. Sí. Que era con Ramiro Larrea Santos. Así es. Y estaba consagrada en la Constitución del 98, sí. Me parece. A ver, como tú bien dices, quienes se encargan de perseguir la corrupción son las autoridades de control, por ejemplo, la Contraloría por un lado y la Fiscalía por otro lado, cada uno con sus competencias. Acabas de mencionar algunas competencias de la Secretaría Pública Anticorrupción, de qué es lo que tiene que hacer, pero quisiera que nos des realmente cuál es la labor más importante, es decir, que nos den una pastilla, cuál es tu misión. O sea, no me digas 10 misiones, dime la misión concreta, única, esa, si es que hay, ¿no? Sí, efectivamente tú debes conocer, y la ciudadanía que nos escucha debe conocer, que el presidente Lasso en las primeras horas de su gestión emitió el Código de Ética, y precisamente ese Código de Ética es el que debe regir y debe cumplirse a cabalidad en todos los funcionarios públicos designados al menos por el presidente Guillermo Lasso. Y eso se plasma en un documento palpable, concreto, que va más allá de los políticos, de los temas electorales, que es elevar a nivel de decreto como política pública nacional de lucha anticorrupción justamente esta política, que yo la voy a lograr concretar, la voy a terminar de pulir y se la voy a entregar al presidente Lasso para que pueda firmarla y elevarla a nivel de decreto, esperemos en los próximos meses. Belén, ¿esto sería solo a nivel de la función ejecutiva? ¿O también llega, también irradia, por así decirlo, irradia también efectos a las otras funciones, a función judicial, o solo función ejecutiva? Solo la función ejecutiva es donde yo tengo únicamente competencia. De hecho, lo ideal es trabajar de la mano, porque conocerás que, pues la ciudadanía conocerá, espero que conozca, y si no, bueno, debería conocerlo, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre sus funciones, además de presuntamente designar autoridades, también tiene la lucha contra la corrupción, y tiene justamente un área específica donde hacen un trabajo similar de prevención, de educación y de tratamiento de estos temas. Entiendo que han designado a la ex asambleísta María Ángeles Muñoz en ese cargo en el Consejo de Participación Ciudadana, y la idea sería, obviamente, trabajar en conjunto para que una réplica de esta política nacional anticorrupción, que será ojalá pronto elevada a decreto, pueda ser replicada en otros organismos de control o otras funciones del Estado, como es el Consejo de Participación Ciudadana. Ana Belén, para por ejemplo, ir hacia lo específico, esta semana el portal La Posta hizo pública una denuncia de un contrato X, no tengo los detalles, en Petroecuador, donde entiendo que ellos han descubierto que pudiera haber alguna irregularidad en esa contratación. Si se hace pública una denuncia por parte de un medio de comunicación que tiene que ver con empresas públicas dependientes del Ejecutivo, ahí ya ustedes van a actuar, o ustedes van a pedir información, o eso no entran a ese ámbito de atender denuncias públicas que se hacen en los medios de comunicación. Nosotros como Secretaría Nacional tenemos la competencia de recibir justamente este tipo de denuncias, y justamente, bueno,
En este caso no es una recepción de una denuncia, sino sería básicamente de oficio, porque aparentemente ha circulado de manera de un medio de comunicación al cual en este momento usted me coge por sorpresa, no he tenido acceso, voy a revisarlo. Ahí sería más o menos un conocimiento de oficio, si se quiere llamar así, a un procedimiento similar a un proceso penal, donde conoce la Secretaría Nacional Anticorrupción de un presunta llamado quizás de llamar la atención sobre algún tema que podría haber existido corrupción. Con esos antecedentes, digamos, nosotros integramos los directorios con voz, no con voto, de muchas de las empresas públicas, y por supuesto nuestro rol es justamente supervisar que ciertos procesos se cumplan con la mayor transparencia a cabalidad. Y por darle un ejemplo puntual, si de tratarse el caso, por ejemplo, de Petroecuador, sugerir a esto, en este caso a la autoridad, al gerente o gerenta de Petroecuador, que dé explicaciones sobre lo que ha puesto de manifiesto un determinado periodista o medio de comunicación. Hasta ahí pueden llegar nuestras competencias y, por supuesto, informar al presidente de la República, porque obviamente la Secretaría está adscrita a la presidencia de la República. Sin embargo, reitero, ahí lo que tiene que hacerse, porque en estos momentos, en estos últimos 6 meses, habrán muchas contrataciones, por decirle algo. Viene el tema del niño. El Ministerio de Obras Públicas y Vialidad tendrá efectivamente que hacer muchas contrataciones para justamente hacerle frente al fenómeno del niño. Entre esos antecedentes, supervisar que precisamente esa presunta declaratoria de emergencia que se dé en un determinado momento cumpla los parámetros adecuados para ello y que respete, por supuesto, los recursos públicos de los ecuatorianos y los procedimientos. Entonces, hasta ahí llega un poco la labor de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Perfecto, muy importante, Ana Belén, lo que acabas de decir, porque parte de la prevención, por ejemplo, el fenómeno del niño, parte de la prevención también es controlar los contratos por emergencia. Me parece que es excelente ese objetivo que te has marcado. Ahora, el anterior secretario Verdesoto, él hizo un mapeo de riesgos y estableció que en las empresas públicas pues pudiera haber una alta probabilidad porque un solo directorio manejaba pues todos esos fondos que eran como 14,000 millones, si no recuerdo, de todas estas empresas públicas. Esto puede ser un tema de estructura de las empresas públicas. ¿Vas a entrar a analizar esa estructura en estos meses que les queda como secretaría y pudieras dejar algún tipo de recomendación de cómo reestructurar o de cómo pueden esos directorios estar un poco más cercanos a la presidencia de la República? Porque a mí lo que me dio la impresión es que esos directorios tenían autonomía y que probablemente pues no todo llegaba a conocimiento del equipo presidencial. No sé si nos escuchaste la pregunta. Perdón. Ana Belén, ¿sí lograste escucharla? Creo que perdimos contacto con Ana Belén porque está... ¿Aló? No. Ahí está. ¿Ahí? Sí, ¿me escuchan ahí? Ya, ahí te escuchamos perfectamente. Ya, ahí estamos. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. Pasando el puente del río Chiche. Adelante, Ana Belén. Sí, le escuché totalmente su pregunta. A ver, cuando se dio el juicio político, y justamente creo que de esto sí puedo hablar bastante porque el informe que hizo el secretario Verdesoto formó parte al menos de esa investigación que hizo la Asamblea Nacional, no del juicio político, porque recordemos que el juicio político se dio por otros temas, tenían que ver directamente con un contrato concreto en Flopec. Pero conocí a fondo el informe elaborado por el secretario Verdesoto, que no tiene nada que ver con la metodología MAMRIC que se ha elaborado en la Secretaría y que se va a seguir elaborando. Este informe que hizo el secretario Verdesoto, y justamente la crítica, al menos que se hizo casa adentro, tenía que ver porque era un informe académico solamente basado en hipótesis, no tenía aterrizajes conceptuales a casos concretos. Nosotros cuando hacemos investigación en general, me refiero a nosotros los que hemos estado en la academia, trabajamos sobre hipótesis y luego aterrizamos en conclusiones con casos concretos. Entonces, por darle un ejemplo, Verdesoto en su momento decía que había una excesiva concentración de poder del Ejecutivo en la representación en los directorios, ¿sí? Primero que nada, esa concentración de poder, si así esa era su apreciación, venía dada por la ley. Las designaciones a los directorios venían dadas por el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas. ¿Quién reforma la ley?
la Asamblea Nacional. La última reforma a esa ley se dio justamente antes de la salida del gobierno de Rafael Correa en la Asamblea Nacional. Entonces, un poco esa conformación actual de los directorios de las empresas públicas responde a una reforma legislativa dentro del periodo de Rafael Correa. Ahora, a su criterio, Carlos, al menos de lo que le pude escuchar, quizás esa conformación de los directorios actual no es muy cercana a la presidencia y más bien está un poco independiente. Mire usted que en la Asamblea más bien pensaban que era demasiado concentrada por el Ejecutivo y ese era el principal problema. Entonces, primero tiene que haber un debate amplio sobre qué es lo que se quiere de los directorios de las empresas públicas. Recordemos que el que creó EMCO fue Rafael Correa mediante decreto. EMCO es la empresa coordinadora de empresas públicas, que hubo también otro error en la percepción durante el tratamiento del juicio político, en la retórica y en el relato. EMCO no maneja 13.000 millones de dólares. EMCO preside los directorios y administra, digamos, o gerencia, digamos, los directorios de las empresas públicas, pero quienes ejecutan el presupuesto de las empresas públicas son las propias empresas públicas. Entonces, con esos antecedentes, digamos, el gerente actual de EMCO, Joaquín Ponce, no administra 13.000 millones de dólares. Sería una locura que una sola persona logre administrar esa cantidad de dinero. Con esos antecedentes, digamos, se debe dar un debate, pero creo que es un debate bastante en otro sentido. Perdón, que creo que hoy te es un debate legislativo, de hecho, sobre la compra actual. Perdón, voy a sacar la cámara a ver si se trata de eso. A ver, Ana Belén, sí. Pero ¿el presidente Lasso o el gobierno del presidente Lasso tiene pensado cambiar en algo este esquema? ¿O mantener el tema de EMCO como ha estado? Porque al mantener el tema de EMCO como ha estado, se ha, pues, creo que evidenciado que esto no funciona bien. Creo que perdimos a... Sí. Está con problemas. Bueno, sí, los escucho. Voy en la autopista. Sí, no. Le agradecemos a Ana Belén, pero está complicada la comunicación. Es que se está transportando a algún lugar. Sí, igual pudimos tener una buena entrevista de los temas que conllevan pues a la Secretaría.